Información que hoy se conoció. El ministro de Educación señala que no existe fecha definida para el retorno a clases presenciales, tal como lo anunciara en la víspera el viceministro de Educación Regular. Escuchamos. Un día después de que el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, anunció que en agosto, al cabo del segundo trimestre, se iniciarían las clases semipresenciales y en octubre las presenciales, este martes el ministro de Educación aseguró que no existe una fecha definida para implementar esta modalidad educativa en el país. Todavía estamos pidiendo a los directores que tomen en cuenta los reportes de los servicios departamentales de salud. No tenemos una fecha exacta para el retorno a las clases presenciales en todo el país. En cuanto haya oficialmente la información, les haremos conocer. Por lo pronto, seguimos aplicando los protocolos de bioseguridad. El ministro explicó que cada región debe evaluar el tipo de modalidad educativa que debe asumir, tomando en cuenta los índices de contagio del coronavirus y el avance de la vacunación de acuerdo a la situación en los municipios. En lugares donde existe menos riesgo de contagios COVID-19, aplicamos la modalidad presencial porque son pocos los estudiantes y en algunos casos la modalidad semipresencial. Es decir, no es uniforme en todo el país. Estamos al pendiente de los reportes de las direcciones departamentales de educación. El ministro explicó también que se habilitarán centros de vacunación para los maestros para hacer posible el retorno a las aulas. Con todo, Adrián Kelka insistió en que no existe fecha para el retorno a clases semipresenciales y presenciales en el país. Pero recordemos lo que dijo ayer el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma. El gobierno prevé regresar a las clases semipresenciales en agosto y a las presenciales a partir de octubre. El Ministerio de Educación trabaja con el objetivo que después del segundo trimestre de esta gestión, los cerca de 3 millones de estudiantes del país regresen a las aulas de manera semipresencial. Como efecto del plan de vacunación, el viceministro Bartolomé Puma explicó que los colegios se reabrirían en agosto para la modalidad semipresencial y 2 meses después se daría paso a la presencial, lo que significa cerrar la gestión con las características normales. Nosotros estamos pensando finales del segundo trimestre y estaríamos ya volviendo con las clases semipresenciales y tal vez el tercer trimestre con las clases presenciales. Aproximadamente a mediados de agosto, fines de agosto y ya hablar de octubre y noviembre sería clases presenciales. Bolivia atraviesa la tercera ola de pandemia. El ministro de Salud confirmó que la variante brasileña ya está en territorio boliviano y los casos por ahora van en ascenso. Mientras tanto, la vacunación continúa y esta semana se inicia la inmunización de los adultos de 50 años en adelante. El viceministro Puma explicó que hasta agosto la vacunación debe haber logrado la cobertura del 100% de los maestros urbanos y rurales para que estos vuelvan a las aulas.